a entrar a la palabra y yo quisiera hablar hoy de algo que nos conviene tenerlo presente en nuestra vida diaria para entender cómo es el caminar del cristiano en la vida. Oímos de mucha gente que está luchando en diferentes áreas, con la salud, con la economía, con diferentes situaciones relacionales a veces. Hay gente que pues no sabe ni cómo lidiar con estas cosas y buscan la consejería, buscan el tiempo para tratar de ser ministrados y ayudados, y con mucho gusto lo hacemos. Pero sí es responsabilidad del pastor equipar a la iglesia para que se pueda defender sola, ¿sí? Porque entonces van a estar dependiendo continuamente de que pues ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero hay muchos recursos que la palabra nos deja, que Dios nos ha dejado en su palabra, y una de ellas es la sangre de Cristo. La realidad de la sangre de Cristo. Dios estableció en su sabiduría, y porque así es como lo ha establecido, a través de sacrificio de sangre, la muerte desde el principio, que ahí en el huerto Adán y Eva habían pecado, y Dios, cubriéndolos con pieles, deja entrever que hubo un sacrificio ahí en el huerto. Más adelante Caín y Abel tienen ahí un tiempo para presentar sus ofrendas, y Abel presentó un sacrificio de sangre. Le agradó a Dios, ahí mandó ya una señal Dios que le agradó ese sacrificio. Pero a Caín le cayó muy mal que lo hubiera hecho, y entonces Caín mata a Abel. Y más adelante ahí dice Dios: oigo la voz de la sangre de tu hermano. Quiere decir que ahí hay algo muy fuerte. Y poco a poco vemos a Noé también haciendo su pacto de sangre, y más adelante estamos viendo a Moisés poniendo sangre del cordero en las puertas para que el ángel de la muerte no entre. Y más adelante estamos viendo continuamente como un listón o una línea roja desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una línea roja. Ahí está Rahab, que pone un listón rojo a la ventana suya para cuando lleguen los judíos y se caigan los muros de Jericó, esa casa donde estaba ese listoncito rojo, no entraran a tocarla porque ella había salvado a los espías. Entonces todo esto es una línea roja a lo largo de la Biblia hasta terminar en Apocalipsis, donde nos deja entrever esto. Pero ¿qué significa eso para mí de manera práctica? ¿De qué manera lo puedo aplicar? Hay gente que lo usa de una manera muy a la ligera, tal vez sin comprensión, y entonces perdemos el equilibrio y el balance. Tendríamos que ir a la Escritura para ver de qué se trata. Yo te voy a mencionar algunas cosas de las cuales los beneficios y el poder de la sangre de Cristo, cómo está operando en ti ahorita, no mañana, ahorita. Cómo cuando uno se acerca al Señor y le pide, entonces somos justificados y entonces suceden cosas en la vida del creyente. Quiero llevarte al libro de Romanos 3:25. En el libro de Romanos 3:25, el apóstol Pablo hace mención de algo muy importante en cuanto a la sangre de Cristo. Dice aquí: si quieres podemos leerlo desde el versículo 21 para que podamos tener más contexto en lo que vamos a leer. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Dice: pero ahora, ¿cuándo es esto? Es hoy, ¿verdad que sí? Ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo como mi Señor. Entonces, mi fe hace que haya justicia para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que cualquier persona que se acerca a Cristo, sea quien sea, no importa qué raza, qué cultura, de dónde venga, cuál es su trasfondo, cuál es su historia, cuáles son sus fracasos, si esta persona se acerca a Cristo, dice aquí que esa persona es justificada. Versículo 23: por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, no hay uno que diga yo no, todos. Sí, todos, hasta María dijo: venga mi Salvador. Le declaró Salvador a Jesucristo, su Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Sin embargo, Dios en su gran misericordia se acordó de nosotros y mandó la propiciación, así mandó lo adecuado para salvarnos.
A veces hay palabras en la Biblia que no sabemos qué significan: propiciación, redención, cosas así como que están medias complejas, y yo no quiero complicarles la vida hoy, pero sí quiero que entendamos de qué estábamos. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahorita hablábamos de la gloria, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, y queremos acercarnos a esa gloria, pero estábamos destituidos de la gloria, no podíamos acercarnos a esa gloria, no podíamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y sin embargo, porque Dios es santo, Dios hizo la propiciación, Dios mandó la provisión para que algo pasara. Versículo 24, si todos pecamos, entonces ¿cómo le hacemos? Entonces somos justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Somos qué? Somos justificados. Es decir, tú ya te puedes alinear a la presencia de Dios, tú ya te puedes acercar a la presencia de Dios. Y por medio de esto es gratuito, no es algo que tú tienes que hacer una serie de ceremonias y rituales y irte de mandas y no sé de cosas que el hombre hace para tratar de ganarse el favor de Dios. No necesitamos eso. Aquí dice que fuiste tú gratuitamente justificado. Pero ¿de qué manera somos justificados? Dice aquí, versículo 25, hablando de Cristo, a quien Dios puso como la propiciación. O sea, Él es el propicio, Él es el adecuado, Él es el justo, Él es el bueno, Él es el inmarcesible, el que nunca ha pecado. Él es el que va a ser tu abogado, Él es el que se presenta delante de la presencia de Dios. Y por medio de la fe, tu fe en la sangre, en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees en Cristo y crees en su sacrificio, por eso es el Evangelio es la cruz. Decimos Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó. Cuando creemos en Cristo, recibimos nosotros no solo la revelación de su nombre como Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, sino además va implícito el sacrificio que Él hizo en la cruz, y por medio de eso, entonces tú estás justificado. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que me estás diciendo? ¿Dónde lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Ahí te va. Número uno, alguien de lo que decíamos, primera de Juan, ve por favor, primera de Juan. En la primera de Juan, el capítulo 1, nos dice algo para aquellos que sufren tormento o alguna lucha personal en su vida. Hay gente que vive bajo la culpa, hay gente que vive bajo condenación por cosas que le han pasado en la vida y que no se pueden olvidar de ella, y batallan y sufren. Pero cuando tú te acercas a la Escritura y descubres lo que Dios ya hizo por ti y por mí al enviar a su Hijo Jesucristo, descubrimos algo maravilloso. Lo maravilloso de todo esto es de que Jesús vino al mundo en una doncella llamada María, una virgen, y ahí inició su llegada a este mundo con una misión de salvación. El hecho que vino por el Espíritu Santo en un humano, en una persona, que en este caso fue María, aquí estamos viendo la llegada de la salvación de la humanidad, pero con una particularidad muy especial. Fue concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la sangre que ahí nace en el inicio de esa concepción es distinta, superior a todas las nuestras. ¿Me están entendiendo? Es totalmente distinto, porque nosotros no fuimos concebidos por el Espíritu Santo, pero Jesús sí. Entonces, cuando nuestros padres se juntaron y nos dieron la concepción, nos dio la concepción Dios en el vientre de nuestra madre, la sangre que traíamos o traemos viene desde Adán y Eva, pero la de Cristo es del Espíritu Santo, es totalmente distinta. ¿Me están siguiendo por dónde voy? Yo le he preguntado a médicos, oye, ¿y quién es el que pone el tipo de sangre, el hombre o la mujer? Y muchos médicos no saben realmente cómo contestar esa pregunta, porque como que no han llegado a saber exactamente quién es el que le pone la tipología de la sangre o el tipo de sangre. Algunos piensan que es el papá, otros piensan que es la mamá. Pero quiero decirte que esta preciosa sangre, desde el trono celestial,
vino a este mundo para que por medio de ella, dice aquí, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Tienes algún pecado tú que te atormenta? ¿Tienes alguna situación que ha pasado en tu vida y piensas que no hay perdón de Dios? Yo quiero decirte, aquí dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Que quede bien claro. Entonces, cuando uno escucha este mensaje, hay un alivio interno en el corazón del hombre. Hay un quebrantamiento. Esa mujer que se acercó a lavarle los pies a Jesús estaba quebrantada. Sí estamos entendiendo. Mucha gente corría a Jesús porque en Él sabían que había misericordia, había perdón. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz, su sangre nos limpia de todo pecado. Ya fue hecho el pago hace 2000 años. Ya está hecho. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Entonces por eso anunciamos este evangelio, para que crean en esa sangre y sus pecados sean borrados. ¿Sí? Entonces hay una acción de limpieza de todo pecado, según la Escritura lo que nos está diciendo. Otra cosa, por ejemplo, vete a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 nos dice otro beneficio de lo que tenemos aquí. En Hebreos 12 dice, en el versículo 24, hablando de Jesús, el mediador del nuevo pacto, dice aquí, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando Abel murió por mano de su hermano Caín, dice la Escritura que Dios decía, oigo la voz de tu hermano reclamando. Era una sangre que decía, justicia, mira lo que me hicieron, me mató mi hermano, véngame, véngame. Es lo que estaba diciendo esa sangre. Pero cuando se derrama la sangre de Cristo, habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta sangre yo los cubro. Hay misericordia, ten misericordia. Es una sangre que dice misericordia. ¿Sí me estás entendiendo esto? Es una sangre que dice perdón. Es una sangre que dice, no le tomes en cuenta lo que han hecho, perdónalos. Habla mucho mejor que la de Abel. No está pidiendo venganza. ¿Sí me estás entendiendo eso? Por eso habla mejor que la de Abel. Y si dice que habla, entonces habla. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios y te quieres acercar, por la fe en Cristo, su sangre está hablando a tu favor delante del trono de Dios. Y Dios escucha la voz de la sangre de su Hijo. ¿Has pensado eso? Dios escucha la voz de la sangre de su Hijo. Y cuando me acerco a Jesús, a la presencia de su trono, Dios me está permitiendo acercarme porque habla esta voz a mi favor. Y está diciendo, Él puede acercarse. Déjalo acercarse. Tengo un mediador. Tengo un intercesor entre Dios y los hombres que está diciendo, déjalo que se sienta a la mesa y coma con nosotros, Padre. Es el mediador, es la voz que está mediando entre nosotros para acercarnos a Él. Otro beneficio, capítulo 9 del libro de Hebreos, capítulo 9, algunos sufren tormento mental, muchas depresiones, muchas tristezas, muchos te aíslas, te alejas, no quieres hablar con la gente por cosas que han pasado, cosas que te sucedieron o que tú hiciste y que te atormentan tu conciencia. Mira lo que dice aquí la Escritura. Dice, hablando de esto, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha. Es una sangre impecable, ni una otra en todo el universo más que la de Cristo.
Esa sangre la presentó Dios, la presentó a su favor a través de su Hijo Jesucristo para bendecirte a ti y a mí. Pero ¿qué está haciendo entonces? Ya me perdonó todos mis pecados, está hablando a mi favor. Pero la tercera cosa que está haciendo, mira lo que está haciendo. Dice, esta sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta sangre tiene un poder para limpiar tu conciencia. Y sabes tú que tenemos una conciencia que nos acusa. Hay una conciencia que está ahí como juez interno. Y está, la misma conciencia es la que te marca, y hay gente que por su conciencia está luchando, está batallando, tiene una conciencia que lo acusa. Tenemos unos casos que hemos oído de una persona que cometió un crimen hace mucho tiempo y no sabía qué hacer, y su conciencia lo atormentaba hasta que finalmente, años después, se fue y se presentó ante la policía y dijo, ya no puedo. Mi conciencia me atormenta todos los días por el crimen que hice, me vengo a entregar. Años después. No, la tormenta que vivía ese hombre era por la conciencia que lo estaba acusando día y noche. Y hay un diablo que tiene una función de acusarnos día y noche. Él sabe cómo acusarte y cómo culparnos y cómo tirarnos y tratar de frenarnos en la comunión con Dios, y que ya no congregues y ya no ores y ya no leas la Biblia y no vale nada, y te quiere bloquear. Y él utiliza el pecado para eso. Eso es uno de los objetivos del pecado: alejarnos de Dios. El objetivo del enemigo para hacernos pecar es alejarnos de Dios. Él no quiere que te acerques a Dios. Y allá afuera en despoblado, ahí te va a hacer pedazos. Pero aquí la Escritura me dice que la conciencia mía, cuando yo creo en la muerte de Cristo y en su sangre, cuando yo creo que en el sacrificio de Cristo, su sangre, es suficiente para borrar todos mis pecados, para hablar a favor mío y permitirme acercarme al trono, entonces mi conciencia se limpia. ¿Sí? ¿Han oído por ahí que decían mentes cochambrosas? ¿Han oído por ahí ese dicho, verdad? Esas mentes cochambrosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues son mentes atestadas de cosas que no son buenas. Sin embargo, cuando alguien se acerca a Cristo, la preciosa sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Pregúntale a un psiquiatra si sabe dónde está la conciencia. ¿En qué parte del cerebro está la conciencia? No la ubican, no saben dónde está. Es algo ahí muy profundo. Bueno, así de poderosa es la sangre de Cristo. Entra a los lugares más profundos y ahí es donde empieza a hacer su obra purificadora, limpiadora, apaciguadora. Apacigua tus tempestades internas. Hay gente que sufre mucho de eso. Pero cuando creemos en la sangre de Cristo, cuando decimos, Señor, gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada por mí, esa obra perfecta de Cristo en la cruz hace una obra perfecta de limpieza interna en tu conciencia, en la parte más profunda de tu ser. Amén. Aleluya. Están muy quietos, pero bueno, no importa. Es un precio de compra. Primera de Pedro, ve por favor conmigo. Primera de Pedro. Algunos se sienten totalmente desprovistos y como que no vales un cacahuate y como que no te sirve mucho lo que has hecho, y sientes como que eres una persona totalmente desprovista. ¿Sí? Quiero que vayas a la primera de Pedro capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, versículo 19, lo recibisteis sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación de los tiempos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es que tú y yo hemos sido de alguna forma adquiridos, no con oro y plata, con algo mucho más precioso,
algo mucho más valioso, más que el oro, más que la plata. Por la fe en la sangre de Cristo, estando tú en esclavitud, Cristo vino y te compró de la tarima de los esclavos y dijo, te compro. Y decía el vendedor, no le llegas al precio, es mío. Lo voy a comprar con algo que no puedes resistir, y es la sangre de Cristo. Y el esclavo es liberado porque ha sido adquirido, se le quitan las cadenas, se le quitan los grilletes, se baja de la tarima de los esclavos y lo lleva a su casa y lo viste y dice, ¿en qué te sirvo? Dijo, no, eres mi hijo. No eres esclavo ya, eres mío, eres de la familia. Te compré como hijo, no como esclavo. Estás ahora aquí conmigo. Y Él es el que te invita a la mesa. Gloria a Dios por eso. Están quietos esta mañana, no sé, cómo que dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por dónde va todo esto? No sabes el beneficio de lo que estamos descubriendo esta mañana. Porque esto es tu defensa, para que te evites consejerías y para que te evites problemas y luchas personales y tengas el recurso para bendecir a los que te rodean y declarar, la sangre de Cristo me ha comprado, la sangre de Cristo me ha perdonado, la sangre de Cristo me ha liberado, la sangre de Cristo me protege, estoy bajo la cobertura del pacto de Dios a través de su Hijo, he creído en Cristo, he creído en su preciosa sangre, ella habla por mí, estoy en paz con Dios, y si estoy en paz con Dios, que ruede el mundo. Este mundo nada tiene para mí. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Sí? Y luego nos vamos más allá. Podemos entrar, por ejemplo, en el tiempo de que tú andes aquí en la tierra. Segunda de Corintios, ve por favor, segunda de Corintios. Mira lo que dice ahí, segunda de Corintios 2, 14. Me encantan porque aquí son puras escrituras que tú y yo necesitamos tener. Mira lo que dice aquí, 2 Corintios 2:14. Dice, dale gracias a Dios. Dice, a Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre, no de vez en cuando, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, o sea, a través de ti, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo está eso del olor de su conocimiento? Es que la sangre de Cristo huele, es una fragancia, es un perfume. Dice que cuando Abel sacrificó el cordero, subió el sacrificio y le agradó la fragancia del sacrificio. ¿Cuánto más la cruz? ¿Cuánto más el sacrificio de su Hijo Jesús? Entonces, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y has sido lavado tus pecados con toda la sangre de Cristo, borrado todos tus pecados, entonces tú ya llevas no solo la voz, no solo una limpia conciencia, sino estás llevando la fragancia en ti. Y a donde tú vas, la fragancia de Cristo está entrando. Y lo que está ahí alrededor, por donde tú y yo andemos, esa fragancia disipa. Mira lo que dice el versículo que sigue. Versículo 15, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerto para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo no podría ser agradable en nada. Yo no puedo perfumarme por mi propia cuenta. Mis obras no sirven de perfume. Es la sangre de Cristo la que me hace un aroma agradable a Dios, y donde quiera que ando estoy llevando esa fragancia de Cristo. Voy a concluir con el último de los muchos. ¿Sabes tú? Hoy estaba oyendo un mensaje de Billy Graham en la mañana y me impactó mucho lo que él dijo. Dijo, el tiempo es imparable. Si vas a hacer algo, hazlo ya. Porque ayer ya no pudiste y mañana quién sabe. Hazlo ya. Porque te está llevando imparable a un encuentro con Cristo. Te vas a encontrar con Él.
tarde que temprano, cada día que pasa, está pasando. Y me hizo pensar una cosa. Decía, ¿sabes tú el promedio de vida del hombre en los Estados Unidos? ¿Verdad? El promedio de vida del hombre en los Estados Unidos son 70 años más 4 meses. Ese es el promedio de vida que tiene. No se me asusten los que tengan más de 70, por favor. No estoy tratando de asustar a nadie. Pero quiero que entiendas lo que él dijo. Y las mujeres viven un poco más, quién sabe por qué, pero 73 años. Ese es el promedio de vida de la mujer. Y entonces dice, imagínate, dice, pensar de que ese es tu tope. Yo ya lo pasé, dice, yo ya se fue, ya ahora ya está con el Señor. Pero cuando él estaba dando el mensaje, dice, yo ya pasé esa barrera, ya brinqué los 70 más 4, ya estoy más para allá que para acá. Entonces dice, cada vez me llena de expectación, como que no lo quiero aceptar, no lo quiero creer, pero me tengo que dar cuenta que es una realidad. Tarde que temprano me voy a encontrar con Cristo. Apocalipsis 7 dice esto, por favor, tómalo en cuenta. Por eso estamos hablando de la sangre de Cristo hoy. Dice aquí, versículo 9, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Tú traes ropas blancas? Por haber creído en Cristo y en su sangre, y estás ya vestido de bodas, estás adecuadamente, ya, olvídate de ir a rentarte un tuxedo. Ya estás listo, ya tienes tu traje listo, emblanquecido por la sangre del Cordero. Mantente limpio, purificado por la palabra, y siempre creyendo en que la sangre de Cristo te ha limpiado y que habla a tu favor y que ha borrado todos tus pecados y que la fragancia tuya ha sido puesta por Dios, te adquirió a precio, y que el día en que cruces el umbral a la eternidad, Dios va a ver a su Hijo en ti. No te va a ver como un advenedizo, a menos de que no estés lavado con la sangre, pero si estás, va a ver a su Hijo en ti. A todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tienes esta provisión de Dios. No nomás hoy, no es un mensaje dominical, es una verdad que tienes que retener todos los días de tu vida, recordándote. Y cuando venga el acusador, decirle, diablo, no tienes nada conmigo, porque la sangre de Cristo me ha lavado de todo pecado. Mi conciencia ha sido lavada, limpia. La voz de Dios está en mi corazón. El que me va a justificar, el abogado que va a hablar por mí, es su sangre. Cuando yo llegue al trono y soy perdonado y tengo acceso. Amén. Tenemos acceso a ese trono. Por eso dice ahí en Hebreos 4:16, acerquémonos pues al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Confiadamente acércate. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Cristo en ti, que ya te lavó,
y ha limpiado tu corazón, y es la que te mantiene, y es la que tú tienes que contener y honrar y cuidar para seguir tu senda hasta aquel día. Ok, cierra tus ojos por un momento. Señor, te decimos gracias por tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a pagar nuestra redención, nuestro rescate. Él es la propiciación perfecta. Yo no podía hacer nada para salvarme. Lo hiciste todo tú. Hasta la fe me la diste a mí para creer en ti, y la he usado en ti y en tu sangre. Señor, lávame con tu sangre. Díselo ahorita. Dile, lávame con tu sangre, Señor. Lava mi conciencia. Dile, lava mi conciencia. Y lléname de tu Espíritu Santo, el que va a hablar por mí. Lléname de tu Espíritu Santo, el que libera mi conciencia, el que pelea mi batalla por la sangre de Cristo. Y gracias, Señor, que mis ropas han sido emblanquecidas y me preparo para el día de la gran boda del Cordero y la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor. Aleluya. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poderoso Espíritu Santo te llenen y te recuerden la palabra a lo largo de tus días en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos el miércoles. Es día de oración nacional. Nos vamos a reunir para orar por México. En todo el país hay una red de amistad de Puebla, y todos los grupos y congregaciones nos vamos a enlazar con ellos, y después aquí tendremos nuestro propio lista de objetivos de oración por México. Vengan, hay que orar por México. Dios los bendiga. Buen domingo.